empezar mostrando unos casos. Vamos a... ¿Por qué me pone ahí? Tenés que apretar, ok, continuar, dale. Si no te vas de la reunión, es para aceptar que estás grabando. Sí, pero no veo mi mouse todavía. Ah. ¿Para qué no puedo ver mi mouse? Hola Eduardo, ¿cómo andás? Sacame, la reunión se está grabando. Me falta continuar. ¿Dónde está mi mouse? Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a presentar un paciente de 17 años de edad, miope, que me lo derivaron porque estaba siendo evaluado por glaucoma, 17 años de edad, un adolescente, y tenía ciertas alteraciones en la papila. Le habían hecho paquimetrías un poco altas, gonioscopía ángulo abierto, pigmentado, ángulo 4, y le habían ya hecho una curva diaria de presión que estaba dentro de parámetros normales. Vemos que tenía una agudeza visual de 20/60 en ambos ojos, era miope, había empezado a los 6 años de edad con miopía, tenía una visión de colores alterada y tenía presiones oculares de 19 milímetros de mercurio. Y vemos los nervios ópticos por los cuales me fueron derivados de este paciente. Pueden ver que hay, si bien él tenía un fondo oscuro y el flash a veces engaña mucho en cuanto a la coloración del nervio óptico, por lo menos la excavación y se ve cierta asimetría en la coloración de la papila. Ven que el lado temporal se ve una palidez del nervio óptico y del otro. Y el paciente se estaba quejando que le venía bajando la visión. Se ve más adelgazado el haz papilomacular, sobre todo en el otro ojo. Se ve como que los vasos bajan cuando salen de la papila. Ahí. Claro. Entonces, finalmente, luego de descartar glaucoma, bueno, es derivado a ver en qué pueden pensar, siendo esta hora de la mañana, si les todavía pueden llegar a razonar, ¿qué diagnóstico diferencial es? ¿Qué estudio le pedirían? Como primer estudio le pediría un OCT de nervio óptico y capa de fibras. Bueno, de un OCT no se salva nadie, entonces vemos que efectivamente hay ahí daño en el nervio óptico, hay uno que está peor que el otro. Vemos que el lado nasal, el lado derecho, tiene cierto remanente, el otro lo mismo, pero ven que hay daño en el nervio óptico. Esto en realidad lo pedimos después porque en esa época los OCTs no tenían tanta definición como hoy en día. Y lo otro que hay que pedir es un campo visual. El campo visual Goldman, que cuesta mucho conseguirlo. Tenemos por suerte una doctora que los hace, pero que realmente es un estudio que parece abandonado y sigue sirviendo mucho, sobre todo porque el computarizado, si bien toma los 30 grados que estos escotomas los puede tomar, no los define tan bien. Entonces, ¿cómo definirían este campo visual? Se ve bien central, ven que la periferia está conservada, entonces, y es bilateral, está en los dos ojos. Entonces, cuando uno ve un escotoma simétrico, porque es bastante simétrico, si bien en uno está más afectado que en el otro, bilateral, en un paciente joven, vamos a ver, este paciente le seguimos haciendo campos visuales y vemos que efectivamente si bien está uno más afectado que el otro, podemos decir que esto es un escotoma central y bien seco central, más en uno que en el otro. 2013, 2016. Ven que... Entonces, el siguiente estudio, ¿cuál sería? ¿Podría ser algo neurológico? Resonancia. ¿Una resonancia?
Bueno, en realidad, si fuera algo compresivo, ya tendría que estar con muchísimo más daño. Fíjense la cantidad de años que han pasado. Entonces, en realidad, este paciente, ya cuando lo vimos después del primer campo visual, lo que le pedimos fue un estudio genético para detectar un Leber. Y Un Leber, sí. efectivamente le dio positivo para el Leber. Si lo digo yo, me dicen exagerada. Primero genético. Grande, Fito. Acá el estudio clave es el campo visual Goldman, muchísimo más que el OCT. El OCT, si bien nos va a mostrar un daño en el nervio óptico, hoy en día con el tema de glaucoma, los glaucomatólogos que están por ahí pueden dar una opinión con el OCT para el nervio óptico, pero en general, para digamos, un control evolutivo del glaucoma todavía yo creo que presta un poco a confusión. El OCT es un estudio que nos sirve para ver el daño, que hay daño en el nervio óptico, como lo veían ahí. Parece la alerta roja, todos los rojos que tiene ahí sobre el nervio óptico, pero no nos habla tanto de evolución ni de causa. Acá el estudio que nos orienta mucho a pensar en una neuropatía óptica Leber es el campo visual Goldman. Bueno, ¿Antecedentes familiares, perdón? ¿Cómo? ¿Antecedentes familiares? Antecedentes ningún antecedente familiar. Hoy esto, perdón, que te lo agrego, porque hoy sí el estudio de elección, digamos, funcional en esto es el RG por pattern, porque estudias específicamente las capas de células ganglionares, sobre todo, bueno, del área central, del área macular. Entonces, si tuvieras que pedir hoy un estudio funcional, tenés que pedir ese. Claro, pero en definitiva, el estudio que, digamos, define esto, y esto no hay falsos positivos, es el estudio genético. Si uno tiene un estudio genético, confirma 100% el diagnóstico. Es un estudio sanguíneo que se hace acá en Buenos Aires y lo envían al exterior. Hay distintos laboratorios que lo hacen, pero también lo hacen acá en Buenos Aires, en el Hospital Ramos Mejía hay un servicio de neurología donde también lo hacen, y ya hay varios otros laboratorios que también lo hacen. Y este es otro paciente de 26 años que tuvo una pérdida de visión del ojo izquierdo, bastante joven, a los 14 años de edad, indolora, subaguda, no mejoró, le dijeron neuritis óptica, y esta es un poco la importancia de saber diagnosticar esto, porque a muchos pacientes le dan corticoides endovenosos en bolo, y no es neuritis óptica. Entonces hay que saber diferenciar una neuritis óptica de una neuropatía óptica de Leber. Obviamente, como preguntaron recién, antecedentes familiares. Como es herencia materna, es más fácil el diagnóstico si hay un antecedente familiar previo, pero muchas veces nos vienen pacientes sin antecedentes familiares, pueden ser portadores de la línea materna, pero que no tienen penetrancia como para que hayan afectado la visión. Entonces, hay que saber diferenciar esto de una neuritis óptica. Este paciente, en ojo izquierdo, habían dicho que era una neuritis óptica, era un profesional de taekwondo, estaba compitiendo en las Olimpiadas y, bueno, súbitamente tuvo una paraparesia, le encontraron unos angiomas en la columna, fue operado, le hicieron una fusión vertebral lumbar, y años después comenzó a perder visión en el otro ojo. 26 años, ya tendría cerca de 15 años o 16 años en el otro ojo, entonces ya había tenido una pérdida de visión en los dos ojos. Le habían dado, como dije recién, pensando que era una neuritis óptica, corticoides endovenosas, por supuesto que no mejoró, plasmaféresis, y siempre con imágenes, resonancia normal, de órbita normal, y tenía una mala visión. Fíjense que esta es una afección severa, no era 20/60 como el paciente anterior, tenía prácticamente no proyección luminosa, y si vamos a ver las pupilas, que es algo que hay que siempre revisar, bien que responde la del lado derecho, del lado izquierdo prácticamente nada. Podemos decir que es una pupila paradojal porque dilata en lugar de contraerse con el reflejo fotomotor. Y fíjense el efecto pupilar aferente que tiene claramente en el ojo izquierdo. Ven que cómo se dilata en lugar de contraerse la pupila del ojo izquierdo. O sea que tenía una afección ya muy severa. Este paciente ya venía con los estudios, lo mandaron, fíjense los nervios ópticos que tenía este paciente con proyección luminosa y bultos,
en una papila, que si bien el flash exagera un poco, ven que hay una atrofia, y si bien son discos ópticos pequeños, hay una atrofia bien marcada. Este paciente, fíjense acá las aneritras, le pidieron el campo visual Goldman, como siempre hay que pedirlo, tiene apenas un remanente, y como tuvo unas lesiones en la columna, se le pidió anticuerpos anti-NMO para descartar una neuromielitis óptica. Acuérdense que toda neuritis óptica que no mejora es atípica y el primer diagnóstico diferencial es una neuromielitis óptica, pero se le pidió el estudio de Leber, y el estudio de Leber, las mutaciones típicas, que son el 95% de todas las mutaciones, que son la 11778, 14480 y 3460, dio negativo. O sea que este paciente se hizo este estudio en un lugar donde acá en Buenos Aires lo hacen bien, y le dio negativo para estas 3 mutaciones, que son las mutaciones más comunes. Pero, siempre hay un pero, y este es un caso muy raro porque le dio positivo para otra mutación, que es la 88336, o sea que se le detectó una variante rara de esta neuropatía óptica de Leber. Lo que tiene raro este paciente es que haya pasado tanto tiempo entre la afección de un ojo y el otro. Habitualmente suelen ser 2 a 3 meses y no suele pasar tanto tiempo entre un ojo y otro. Así que existe también las neuropatías ópticas donde uno tiene que seguir insistiendo y pedir a ver otras mutaciones para descartar que no sea un Leber. Este era otro paciente, 17 años de edad, sexo masculino, 6 meses antes de la consulta tuvo una disminución aguda de visión, luego una cirugía de apéndice, y pensaban que era relacionado a eso. Fíjense las edades de los pacientes que les estoy mostrando, son todos pacientes jóvenes, y un mes después el otro ojo. Empezó con un ojo y un mes después perdió la visión del otro ojo, sin dolor, que le fue disminuyendo progresivamente. Por supuesto que resonancias magnéticas, más de una, de cerebro normales, visión bultos, visión de colores muy mala, pupilas reactivas, sin defecto pupilar aferente relativo. Fíjense las papilas. Al paciente iba permanentemente, se le decía que tenía un problema psiquiátrico, porque la verdad que no le encontraban nada. Las pupilas tenían buen reflejo en los 2 ojos, entonces decían que este paciente estaba simulando, y con imágenes que eran repetidas, resonancias magnéticas del cerebro, que eran normales, pero fíjense que en un paciente joven, con un campo visual, que uno diría, bueno, acá es donde muestro la diferencia de lo que es un Goldman y lo que es un computarizado. Decían, este paciente es un simulador, porque este campo visual, la verdad que no indica, con un examen normal, inicialmente las papilas son normales, porque en el Leber no van a ver un edema de papila, solamente las telangiectasias de la papila se van a ver en un 23% de casos. Entonces esto presta confusión cuando hay un computarizado solo, y cuando uno le pide un Goldman vamos a ver la diferencia, ¿no? Ya el paciente no podía leer, no podía ni siquiera cambiarse, no podía comer imágenes normales, y fíjense el Goldman, como acá se ve un escotoma bien grande, seco central, y esto es un poco lo que va a orientar al diagnóstico. Cuando uno ve un escotoma tan simétrico en ambos ojos, con pérdida de visión no simultánea, primero un ojo y después el otro, esto no es una neuritis óptica, sino lo que tiene que pedir es un estudio genético, y este estudio genético confirma que este paciente tiene una neuropatía óptica de Leber, y es importante, aparte de confirmar el diagnóstico, saber cuál es la mutación, ya que hay algunas mutaciones que se asocian a mejorías espontáneas a lo largo de la vida. Típicamente es una alteración genética de nervios ópticos que afecta, como les dije, a pacientes jóvenes hasta los 35 años de edad. Por eso hay que hacer el diagnóstico diferencial con las neuritis ópticas, como muchas veces se dice. Y tener en cuenta la edad es importante, porque muchas veces uno, si es un paciente de más de 40 años de edad, si bien está descripto, hay un caso donde le diagnosticaron de 70 años de edad en estos congresos de neurooftalmología, las nanos, pero como caso excepcional. En general ocurren en pacientes jóvenes, indoloro, y típicamente empieza un ojo y después el otro. O sea, no es simultáneo, no ocurre los dos simultáneamente. Generalmente hay un espacio de 3 meses entre un ojo y otro, y si bien habían casos anecdóticos de reporte de tratamiento con idebenona,
Ya hace unos años y el 2019 se terminó de hacer el estudio en Europa, el RODOS, que es un estudio donde se hizo entre 85 pacientes un tratamiento con idebenona de 900 miligramos por día y se vio que mejora la agudeza visual. Entonces estamos ahora en un protocolo donde estamos con pacientes que independientemente del tiempo evolutivo, a veces se ha demostrado pacientes de más de 5 años, porque el estudio multicéntrico se hizo con pacientes que tenían diagnóstico hasta hace 5 años. Hoy en día hay trabajos que muestran que después de los 5 años, incluso pacientes con 20 años de evolución, les ha mejorado algo la visión con el tratamiento con idebenona. La idebenona es una coenzima Q, es un medicamento sintético que actúa en la fosforilación oxidativa, que es lo que se altera en los pacientes con neuropatía óptica de Leber. Entonces, Adolfo, ¿qué pasa con la terapia génica? Bueno, la terapia génica, hay casos que ya nos mostraron de que aparentemente tiene cierta mejoría. Bueno, está estos que después, si quieren, Laura, si da tiempo, cuando termine la tenido, les va a decir la experiencia en China de algunos pacientes que han mejorado. Pero yo creo que todavía está en etapa experimental. Por ahora es farmacológico más que nada el tratamiento. Todavía la neuropatía óptica de Leber no tiene tanto resultado con la parte genética. Diferenciar, por favor, neuropatía óptica de Leber de amaurosis congénita de Leber, que ahí sí, en esta, desgraciadamente tiene el mismo nombre, pero la amaurosis congénita de Leber no es una enfermedad de nervio óptico, es una enfermedad de la retina. Es una distrofia retinal congénita, que ahí sí se está haciendo un tratamiento genético con resultados aparentemente buenos, sobre todo en Inglaterra, que es donde se empezó, también en Canadá y en Estados Unidos. Pero la neuropatía de Leber no es con tratamiento farmacológico. Sí. Adolfo, cuando vos decís que mejora la visión con la idebenona, ¿mejora de luz a cuentadedos o mejora más? No, por eso hay que tomarlo un poco con pinzas. Mejora algo el escotoma, dice que lo que se tomó es el EDTRS, el estudio de las cartillas de los diabéticos, y le mejora 3 letras, digamos que todavía es algo poco, digamos muy poco como para que sea algo significativo. Siempre ya hace más de 20 años se daba tratamiento con idebenona, pero en dosis más bajas. De hecho, nosotros siempre dábamos idebenona. Lo que se hace ahora es dar dosis muchísimo más altas y aparentemente tiene buena tolerancia. Se da 900 miligramos por día en lugar de 150 miligramos por día como se daba antes. Un solo comentario voy a hacer antes de salir de este tema. Acá en Argentina hubo 8 chicos que fueron a hacer terapia génica para neuropatía óptica de Leber, los controló la doctora Antacle y Marcela Cicioli. Ya se cerró la fase, o sea que está pronto a publicarse, por eso es que los detalles que dan son muy escuetos, pero anduvieron muy bien los chicos y eso se va a publicar pronto. Y la voy a invitar a las dos para que cuenten su experiencia porque ella hizo el seguimiento. Yo los vi a los chicos en una de las reuniones de la Asociación de Pacientes y estaban los padres también, y realmente la forma en la que se podían mover y cómo volvieron a reinsertarse en su actividad, más allá de no sé cuál es el dato de agudeza visual, porque esto lo tienen que publicar, les cambió la calidad de vida mucho. Entonces es súper interesante esto que nos lo cuenten. Las voy a invitar. Bueno, vamos a continuar ahora. Perdón, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí. 100% varones, ¿verdad? 97, no llega a ser 100. Ok, listo. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con un tema que a todos seguramente les apasiona, que es el estrabismo. La tenemos acá la doctora Cecilia Idiart, que está trabajando con nosotros. Así que voy a dejar de compartir pantalla y va a continuar la doctora Idiart. Trabajó muchos años en Kaufer, es médica del Hospital de San Isidro, y nos va ahora a mostrar un caso raro de estrabismo. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder participar y trabajar con vos, Adolfo, así que, bueno, acá vamos. Me tocó un tema árido. Les voy a presentar un caso. Es un paciente, este caso le llegó al doctor.
Es un paciente de 22 años de edad, de sexo masculino, que llega a la consulta presentando agudeza visual de 10 décimas en ambos ojos, ortofórico en posición primaria, refiere que tiene visión doble y dolor en la teroversión derecha, cuando mira hacia la derecha, tortícolis hacia el lado derecho, y él refiere que lo tiene desde el nacimiento, y principalmente consulta porque le molesta lo estético. Él había hecho una consulta antes y le habían dicho de esperar para la cirugía. Bueno, este es el paciente en la teroversión derecha. Díganme qué les parece que tiene. ¿A alguno se le ocurre algo? Bueno, si observamos el ojo izquierdo, vemos que hay una limitación en la aducción. Y está hipotrópico aparentemente, ¿no? Podríamos pensar, siempre que hablamos de una limitación, podemos pensar o en una parálisis o en una restricción. Como parálisis nos podemos pensar en una parálisis parcial del tercer par. Si les muestro más fotos, cuando aduce, en aducción, en la mirada arriba, tampoco sube el ojo izquierdo. Con lo cual podríamos pensar en algo restrictivo como un síndrome de Brown, donde hay un acortamiento del tendón del oblicuo. Si miramos la abducción, la tiene conservada, y acá en aducción vemos de vuelta la limitación con este downshoot o hipotropia. ¿A alguien se le ocurre algo más que tiene este paciente? Si observamos el ojo izquierdo en aducción, también vemos un enoftalmo y una retracción palpebral importante. Disculpe, doctora, ¿tiene imágenes de órbita de ese paciente? ¿Le han pedido imágenes? No tenemos imágenes de órbita. Bueno, entonces nos planteamos 3 diagnósticos diferenciales: una parálisis parcial del tercer par, un síndrome de Brown o un síndrome de Duane. El Duane lo planteamos a partir de esta retracción palpebral que tiene y este enoftalmo, ¿sí? Bueno, ¿pedirían imágenes? ¿Pedirían algo de órbita? ¿Harían algún tipo de imágenes con este paciente? Yo le pediría una tomografía. ¿Tiene algún antecedente de algo? ¿De haber tenido un traumatismo? ¿De haber tenido algo? ¿O no, esto es no así tiene de antecedentes. siempre? No tiene antecedentes, se refiere que lo tiene de nacimiento. Sí, probablemente las imágenes sean normales. Bueno. Antecedentes, todo. Acordate que este paciente era adoptado, así que tampoco se sabe mucho qué pasó con él en los primeros años de vida, ¿no es cierto? Sí, es correcto eso, sí. Bueno, nosotros lo interpretamos como un síndrome de Duane, por la retracción y el enoftalmo que tiene en la aducción. Si bien el Duane, el más frecuente, es con limitación en la abducción, también está el tipo 2, que hay limitación en la aducción con esta marcada retracción palpebral y enoftalmo. Recuerden que este síndrome se produce por una aberración en la inervación del recto lateral por fibras del tercer par y ausencia o hipoplasia del sexto. Entonces tengo un efecto rienda en la aducción que me lo lleva hacia adentro, ¿sí? Esto es poco frecuente, es el 1 al 4% de todos los estrabismos, y en general es más frecuente en mujeres. Según el libro de Jan Polky, en el capítulo de Rosenbaum de Duane, que alguien dice que es la Biblia del Duane, lo que dice que la mayoría de que todos los pacientes tienen un patrón con una anomalía en la contracción del recto lateral, con upshoot o downshoot, anomalía en la posición de la cabeza y retracciones. Y este paciente lo presenta, con lo cual creemos que la clínica es categórica. La resonancia o las imágenes acá no nos aportan demasiado. Lo que se puede ver en la resonancia es la agenesia del sexto par,
Acá en esta imagen que yo les puse, acá está la presencia del sexto en el canal de Orello y la ausencia en el lado contralateral. Bueno, ¿qué hacemos con este paciente? Encarar un tratamiento significa tener en cuenta cuál es su ojo fijador, si tiene fusión en alguna de las posiciones de la mirada, y lo que queremos hacer como objetivo, sabemos que si tiene limitación en la abducción no se la vamos a recomponer, pero sí podemos mejorarle la tortícolis si presenta diplopia, disminuir esta retracción palpebral que le produce dolor en este caso mejorar el downshoot, y si fuera posible mejorar la abducción. Acá le vamos a mostrar un video de la cirugía, donde estamos realizando las abducciones forzadas, que son positivas, en abducción, en aducción y superior. Doc, perdón la ignorancia. ¿Cuando es positivo que está duro o que está blando? Sí, que está duro, exactamente. Gracias. No llega. Ahora vamos al ojo contralateral, que se observan bien. Fíjense la diferencia, ¿no? De cómo va el ojo en las diferentes posiciones, ¿no? Acá no hay ningún tipo de restricción. Por eso es que semiológicamente aporta mucho más que una imagen, que una tomografía de órbita, esto que estamos haciendo ahora. Los test de deducciones forzadas es lo que va a definir el diagnóstico, y si hay una restricción, o sea, si el ojo es una piedra, como vemos acá, significa que efectivamente esto es un dueño. Acá hicimos la apertura de conjuntiva, vamos a buscar el recto lateral, que está muy, muy tenso. Tenemos dificultad para pasar el gancho, el convencional de Jameson no pasa, así que hay que buscar uno más finito. Fíjense la tensión del músculo. Acá se pone un gancho acanalado de Wright para poder hacer el punto con más comodidad, por la gran tensión que existe, sin perforar la esclera, tomar cómodamente el músculo. Ahí se observa lo que cuesta sacar el gancho. Se hace una sutura tomando todo el músculo, un punto, perdón, tomando todo el músculo. Ahí se toma la mitad. Hay que asegurar bien este músculo porque si se me llega a soltar con la gran tensión que tiene, lo más factible es que lo pierda. Y es una complicación indeseada en la cirugía de estrabismo, así que tenemos que asegurarnos bien de tomar bien el músculo. Fíjense lo bien que se pasa el músculo con este tipo de gancho acanalado. Y acá con mucho cuidado liberamos el músculo. Vamos a hacer un retroceso a 8 milímetros de su inserción original. Ahí se observa, perdón. Ahí se observa la esclera que está azulada porque está adelgazada por la fricción del recto lateral.
Acá se observa bien la esclera bien azulada acá. Ahí está retrocedido el recto lateral. Y fíjense cómo las ducciones se negativizaron. El ojo ahora se mueve mucho mejor. Se cierra conjuntiva. Bueno, entonces lo que vimos en el intraoperatorio fueron que las ducciones forzadas las tenía para aducción, abducción y elevación. Que luego que desinsertamos el recto lateral, esto mejoró. Además, se le hizo un retroceso del recto medio. Sabiendo que podemos tener una limitación en la aducción. Lo que sucede es que como este paciente tiene este efecto rienda de cocontracción del recto medio con el recto lateral, tenemos que tratar de equiparar las fuerzas para mejorar el Danshut, si no el Danshut no mejora. Por eso se tomó la decisión de también hacer un pequeño retroceso del recto medio. Y además es lo que el paciente le molestaba y quería estéticamente mejorar. Este es el postquirúrgico inmediato, donde lo encontramos ortofórico, sigue ortofórico, la abducción conservada, mejoró notablemente la retracción palpebral y en el oftalmo en aducción, y sí le quedó una pequeña limitación, o un aumento de la limitación en aducción, pero el paciente no refiere diplopia, está contento, estéticamente se ve mucho mejor, con lo cual todos felices. Acá esto es el postquirúrgico a la semana, el paciente sigue contento, refiere molestias por los puntos, pero que no tiene diplopia y ya no tiene dolor. Bueno, y acá, como les dije antes, este aumento de la limitación del ojo izquierdo a expensas de haber mejorado el Danshut. Muchas veces estos mismos pacientes se presentan con Danshut y Upshut. Depende la cantidad de fibras del tercer par que van a ir a enervar al recto lateral y me van a hacer este efecto rienda. Bueno, eso es todo. El paciente era fanático del Rey León, por eso les puse esa foto de la película del Rey León. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Cecilia. Muy buena la corrección del Danshut. Bueno, ahora vamos a seguir con córnea y el doctor Zunino nos va a deleitar. Ahora viene Pumba, ya que es fanático del Rey León. Los que tienen chicos ya saben lo que estoy hablando. Y los que no también, conocemos a Pumba. Muy buenos días a todos. Yo les voy a presentar un caso clínico de córnea. Bueno, más que un caso clínico de córnea, creo que quiero venir a contarles una historia, ¿no? Que la van a entender cuando termine la presentación. Lo único que quiero es que se queden con una frase que creo que va a ser la frase de inicio y de finalización de la presentación. Es que muchas veces la psiquis humana, nuestro cerebro, puede curar mucho más de lo que nosotros los médicos creemos que curamos a un paciente. No van a entender nada con esto que digo, pero cuando termine la presentación van a entender perfectamente por qué lo estoy diciendo. Bueno, vamos a presentar, y acá me voy a copiar de Cristian para personalizar un poco más los pacientes, el caso clínico de Alicia. Alicia tiene 71 años, es artista plástica,
pinta y hace esculturas, y presenta una disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, que ella me refiere que esto le surgió durante el periodo de pandemia, o sea, tiene unos meses de evolución, no más que eso, ¿no? Como antecedentes generales tenía una hipertensión leve, y como antecedentes oculares presenta una cirugía refractiva por miopía previa, que ella dice que era entre 7 y 8 dioptrías de miopía que tenía aproximadamente en los ojos, que fue operada hace 25 años. Por la biomicroscopía creo que le hicieron una queratectomía de superficie, una PRK, obviamente que no tengo datos de la cirugía. El médico que la operó ya falleció hace unos años, y algo muy importante es que si ustedes ven el rango de edades que estoy manejando, ella se operó de miopía pasado los 45 años más o menos. Y es raro operar de miopía a una persona tan grande. Generalmente se operan más jóvenes. La paciente me explica que se manejaba perfectamente con lentes de contacto, que no tuvo intolerancia, nunca tuvo ningún tipo de problema con los lentes de contacto, pero el médico le dijo que lo mejor para ella era operarse, y entonces se operó. Se dejó convencer después de varias consultas y terminó haciéndose esta cirugía de excimer láser. Bueno, le dijeron que tenía catarata en otro centro oftalmológico, la derivan con un cirujano de catarata, el cirujano de catarata la ve y me la deriva por un problemita en la córnea. Cuando vemos la agudeza visual en el ojo derecho, es de 8 décimas con su mejor corrección. Fíjense que está operada de miopía y tiene una miopía de -3, -4,75 a 170 residual. Y en el ojo izquierdo el problema es que tenía una miopía parecida, pero la agudeza visual no mejoraba de 0,05, no llegaba a ver una décima con claridad. Repito, ella refiere que esta pérdida de visión le surgió hace unos meses, no más que esto. La estudio un poco, el ojo derecho tenía un poco de catarata nuclear, no había nada más relevante, y en el ojo izquierdo había una opacidad corneal, epitelial y estromal anterior que dificultaba mucho poder estadificar el cristalino y poder ver, digamos, el interior del ojo, ¿no? El resto del examen era normal. Vamos un poco a ver los estudios de la paciente. Este es el ojo derecho. Yo creo que hay algunos cirujanos refractivos acá en el foro en donde estamos en este momento, y yo no he visto cirugías refractivas donde uno convierte una córnea prolata en una córnea oblata, más con una miopía alta, que terminen con un valor de 46 dioptrías, como pueden ver ahí, de queratometría. Realmente es algo llamativo. Y acá, nuestro ojo en cuestión es el ojo izquierdo, pero quiero hacer una aclaración. Yo creo que estos son los casos de ectasias tardías, post PRK, LASIK, post cirugía refractiva, en el cual esta paciente es lo que le llama muchos regresión, y en realidad es que la córnea vuelve a incurvarse, porque si esta córnea hoy tiene 46, quiere decir que este médico lo operó con una córnea de 48, 50, y eso realmente es inviable, a pesar de que haya sido hace 25 años. Así que yo creo que esta córnea se fue incurvando nuevamente con el tiempo. Siempre digo lo mismo, cuando ustedes ven una ectasia post-LASIK, tienen que ver una imagen típica, que es la imagen como si fuera a remediar una degeneración marginal pelúcida, en alas de mariposa, como lo ven ahí. Pero ¿cuál es el detalle que van a ver? Que los colores están invertidos y las curvaturas también están invertidas. Fíjense que las alas de mariposa en la pelúcida son justamente las zonas donde tiene mayor curvatura, o sea, colores más cálidos, y las zonas que tienen menor curvatura son la zona del abanico, zonas más revés. ¿Se escucha bien, no? ¿Me escuchan?
Por momentos se corta. Sí, porque me apareció conexión Se escucha inestable. Por perfecto. eso. Bueno, seguimos adelante. Me avisan cualquier cosa por el celular. Este es el ojo izquierdo. Cuando uno ve una topografía de este tipo, rápidamente tiene que darse cuenta que tiene que desestimar esta topografía, porque lo primero que tienen que ver cuando ven una topografía es la imagen videoqueratoscópica. Y si ustedes ven, esta imagen videoqueratoscópica es muy mala. Fíjense que no tiene definidos los anillos de Plácido, y esta imagen realmente no es real en relación a la córnea que ella tiene. Realmente era muy difícil tomarla, no tenía adquisición automática. Aparte, no nos olvidemos que los topógrafos, todos, tienen un sistema, el cual se llama completo en muchos casos, o tienen otros nombres, en el cual cuando el topógrafo no detecta un lugar de la córnea que tiene que tomar, ¿qué hace? Ve los lugares que tiene aledaños e inventa lo que tiene que colocar en ese lugar. Bueno, este es un mapa completo, o sea, inventado por el topógrafo. El topógrafo me ayudó a tratar de ver una córnea de este paciente. Cuando yo busco el mapa original, que es lo que realmente el topógrafo toma, voy a encontrarme con esto. Por lo tanto, si se fijan, prácticamente no tomó la córnea. Por lo tanto, desestimemos esta topografía, pero lo que por ahí les quiero transmitir con esto es que es importante darle valor a la topografía que realmente tenga su valor. Esta topografía no tiene ningún valor. Se las muestro nada más para que vean cómo está la imagen videoqueratoscópica. Lo que sí tiene valor acá es el iView, el OCT de segmento anterior de córnea que tiene este paciente, donde pueden observar acá una opacidad estromal anterior. Fíjense que rompe la Bowman, que va hacia el estroma anterior también, y obviamente deforma mucho la córnea, que es lo que pueden ver acá en la imagen videoqueratoscópica. Bueno, esta es la biomicroscopía de su ojo izquierdo, de la paciente. Como pueden ver, tiene esta opacidad, que es la misma que veíamos en el OCT, ahora la estamos viendo, y no sé si alguien quiere decir algún diagnóstico o algo. Patricio, no vale, porque ayer estuviste viendo el caso, y de paso te agradezco que ayer le hicimos un OCT a este paciente de control, el cual lo vamos a mostrar. No, lo único que voy a decir es que se ve una línea ahí de hierro inferior que marca también que van varios meses, que no se hacen aún. Y después que el OCT, solo descriptivo, que el OCT no sé si es estromal o si querés volver a la imagen, se ve que alrededor de la lesión está el epitelio un poco ensanchado. En el OCT, no, el que mostraste recién, ese. El epitelio alrededor de la lesión está un poco ensanchado con respecto a la periferia. Eso puede ser compensación epitelial por la ablación miópica. Y la lesión está ubicada entre el epitelio o intraepitelial o entre el epitelio y el estroma. Pero yo creo que está ahí en el medio. Es epitelial, pues se ve la Bowman bien claro. ¿Vos pensás que no está rota la Bowman? Y me quedan mis dudas. Bueno, yo también pensé lo mismo, pero la paciente tenía una miopía de 7 dioptrías, 8 dioptrías. Es imposible, por más que ablación es poco, en una queratomía de superficie, que la Bowman no la tome. Pero sí, no nos olvidemos también que está operada hace 25 años, y eso también cambia mucho la estructura de la córnea, ¿no? ¿Alguien más que se le quiera ocurrir algún? Yo quiero preguntarte algo de los que no entendemos nada de esto. ¿Ella venía usando lentes de contacto actualmente con el defecto que tenía? El electroretinograma era normal, tranquila. No. Sí, sí. No. Ella no usaba lentes de contacto. Ella usaba unos anteojos aéreos y con eso se manejaba bárbara. Con eso estaba bien. Ahora, con esta situación, hacía aproximadamente desde que arrancó la pandemia que había dejado de pintar y había dejado de hacer sus obras de arte, justamente porque decía que con este ojo no veía y que se sentía muy incómoda, y que esto fue ahora en la pandemia, ¿no? No es usuaria de lentes de contacto habitual, ni habitual ni hace desde que se operó.
¿Alguna otra pregunta o algún otro diagnóstico? Seguimos, ¿no? Bueno, como bien dijo Patricio, ¿se escucha, no? Sí. Ah, bien. Bueno, como bien dijiste, Patricio, muy importante ver esta línea dorada que está acá, porque es la que nos da el signo de cronicidad de esta lesión. Esta línea dorada corresponde a acúmulo de cobre y de los componentes de la lágrima, que hacen que formen ese decúbito en esa zona y formen esa línea que se llama línea de Fleischer. Esa línea es la que nos va a dar el signo de cronicidad. Y ahí, por ahí, Patricio, me la juego, vos me dijiste meses, yo te digo que esta línea es de muchos años, muchos más años que meses. Es más, si yo veo esta lesión y la vi a la señora, yo la traté de convencer de que esto lo tuvo unas semanas después de la cirugía refractiva, y ella me juró y me perjuró que veía con los dos ojos, que los dos ojos lo necesitaba y que esto es mucho más reciente. Repito, si yo lo veo, esto para mí tiene una evolución de muchos años. Y si ella está notando el cambio ahora y vos crees que esto tiene muchos años, ¿el fondo de ojo tenía algo? Porque era miope. No, el fondo de ojo no tenía nada, amén de que es muy difícil de ver este ojo, pero yo creo que también lo interesante que cuenta Laura es que le haya bajado la visión del otro ojo porque tenía catarata en los dos ojos, y cuando muchas veces hay pacientes que no se dan cuenta que no ven de un ojo hasta que les empieza a bajar la visión del ojo bueno con el que se están manejando. No, inclusive con ese ojo estoy pensando que puede tener algo en la mácula por su miopía. Dilatándolo como el defecto es central, probablemente igual se pueda ver. Bien, yo creo que la cosa venía porque le bajó un poco la visión del ojo bueno, de su ojo derecho, entonces empieza a notar un déficit visual mucho más importante, ¿no? Bueno, esto yo lo interpreto, y creo que lo interpretamos así, como un haze corneal post cirugía refractiva, post PRK. Recordemos que el haze corneal es una opacidad estromal anterior de tipo reticulada que está inducida por síntesis de colágeno, migración de los queratocitos hacia el centro de la córnea, que está originada por la cicatrización. Y acá viene algo que decía Pato hace un rato. Hay muchas teorías por las cuales se sucede el haze corneal, y una de las teorías que se cree, porque en realidad no se sabe bien por qué viene, es porque el estroma anterior de la córnea toma contacto con el epitelio sin tener la membrana de Bowman en el medio. Pero, repito, son todas elucubraciones y teorías que se han podido esbozar. Obviamente que cuando uno más talla la córnea, más posibilidades de haze tiene. Por lo tanto, las ametropías altas tienen más frecuencia de haze, es más frecuente en hombres que en mujeres, es más frecuente en hombres de raza árabe y en hombres de raza negra, y menos frecuente en gente de raza blanca, más frecuente en iris marrones que en iris claros. O sea, vos sos alto riesgo, Suní. Soy altísimo riesgo, yo turco, pero no me voy a operar, soy hemétrope total, así que estoy salvado. Las conjuntivitis alérgicas también tienen mayor riesgo de haze corneal, la cicatrización queloide, la radiación UV y la toma de anticonceptivos orales, no en los hombres, en las mujeres. Bueno, la mitomicina evita la hiperproliferación de los queratocitos luego de la intervención. Muchos lo usan como primera opción durante la cirugía inicial, colocan mitomicina, y creo que muchos hacen esa práctica hoy en día. Bueno, también existen algunas identificaciones de genes que puedan llegar a tener que puedan ser más propensos a presentar un haze corneal. Por lo tanto, indudablemente todavía no sabemos dónde viene el haze. Sí sabemos que hay diferentes grados de haze corneal. Puede haber un haze corneal leve, moderado y grave, y gravísimo, como el que tiene Alicia, que es nuestra paciente, ¿no? Si ustedes se fijan, acá tenemos una imagen de la córnea de ella.
puede llegar a decir uno que puede llegar a ver algo entre este haze, pero la verdad que realmente la visión no mejoraba y es lógico cuando uno ve estas imágenes, ¿no? Bueno, ahora la pregunta siguiente es ¿qué harían con este paciente? ¿Qué tratamientos se les ocurre que podemos llegar a hacer? Una PTK. Buenísimo. Una PTK puede ser uno. ¿Algo más? Hacer una PTK manual también puede ser. ¿Y algo más? Expliquen qué es PTK para los que no hacen refractiva. Bueno, ahí va. Ahora lo voy a explicar con el video, así ya lo tenemos. Una queratectomía laminar, hacer un trasplante laminar superficial de córnea también es bueno, ¿no? Hacer un free cap, sacar la primera capa de la córnea y colocar una córnea, ¿no? Colocar la parte anterior de una córnea. ¿Algo más que se les pueda ocurrir? Ya les dije. Bueno, vamos a seguir adelante. El plan quirúrgico que yo por el cual yo opté, es hacer un scrapping corneal con mitomicina 1 minuto. ¿tá? ¿Y por qué hago un scrapping manual y no hago una PTK como decía Pato? Bueno, acá tenemos la cirugía. Fíjense que es importante colocar muchas gotas de proparacaína para que nosotros podamos tener que el epitelio se suelte más rápidamente de la córnea. ¿tá? Cuando nosotros colocamos muchas gotas, rompemos esas uniones estrechas que tiene el epitelio y hacemos que se salga mucho más rápidamente y podemos ya abordar a la cicatrización, a la córnea cicatrizal y al haze corneal. Y primero voy a ver qué es una PTK. Una PTK sería una ablación de la capa superficial de la córnea en la cual uno no va a cambiar el vicio refractivo de ese paciente. Sería algo así como ablacionar un +1 y un -1 con un excimer. ¿Por qué no se hace? Porque la ablación de la PTK copia la superficie de la córnea que uno está trabajando. Entonces, si nosotros veíamos en el OCT que la superficie era muy irregular, la PTK me va a copiar esa superficie irregular. Entonces, va a quedar parte de la irregularidad de la córnea. No quiere decir que no se haga, muchos la hacen también. Sí, se puede hacer con siempre agua, hay que completarla con algún... El líquido te compensa esa irregularidad. Exacto. Cuando muchos lo hacen y a veces lo hacen con viscoelástico liviano también, pero uno puede llegar a manejarlo de esa manera. Esto creo que hacerlo en forma manual, en mis manos, para al menos lo ideal, uno tiene que ir colocando, como ven, muchas gotas de proparacaína y tiene que ir viendo las zonas de cicatrización y las zonas de donde están los acúmulos. Salió fácil, ¿no, Luis? ¿Cómo? Salió bastante fácil eso. Bueno, eso que vos me preguntás fue lo mismo que me dijo Adolfo. Me dijo, la cirugía seguro que dura 3 minutos, así que pasala rápido. Esta es una cirugía larga, es una cirugía de más de 40 minutos. Y en realidad no es que salga difícil, sale fácil. El tema es que uno tiene que tratar de dejar la córnea increíblemente regular o lo más regular posible. Y eso lleva mucho tiempo. Y hay acúmulos como el que pueden ver acá, en este momento, acá y acá, que esto no es epitelio, esto es parte del haze, que uno los tiene que sacar y los tiene que dejar los más regulares posibles. ¿tá? Entonces, la verdad que es una cirugía laboriosa en el sentido de que es como yo siempre digo, acá hay que buscar la homogeneidad de la irregularidad. Uno van a ver esos puntitos de irregular, pero van a ver que todos los puntitos son iguales. Cuando uno encuentra esa homogeneidad, quiere decir que ahí ya está más o menos haciendo bien la cirugía. Algo que me gusta hacer, que es muy, muy interesante, voy a seguir para adelante, primero es trabajar con muchísimo aumento. No sé si ven el aumento que yo tengo en el microscopio,
y cuando se descuiden, y voy un poquito más adelante porque es muy largo, le doy mucho más aumento todavía. Fíjense lo que les decía de la regularidad de lo irregular. Fíjense que es todo parecido. Ya no hay grumos levantados como los que veían al comienzo, ¿no? Eso es lo que uno tiene que llegar. Otra cosa interesante es usar, yo uso este viscoelástico, que bueno, ya se los conté la semana, en el otro Ateneo también, que es un viscoelástico que tiene sorbitol, es el Optase Pro. El sorbitol lo que hace es deturgir la córnea, sacarle líquido a la córnea. Ese líquido que ustedes le van a sacar a la córnea les va a permitir ver mucho mejor los puntos donde está la córnea cicatrizal y poderlos ir a buscar con mucho más detenimiento. Fíjense cómo pueden ver muchísimo mejor la córnea, aparte del efecto de lupa que les va a hacer el viscoelástico, que también les va a seguir ayudando en la operación. Si alguien quiere acotar algo, lo puede acotar. Bueno, Luis, yo creo que si estaba elevado y salió tan fácil, un diagnóstico diferencial posible es que en vez de un Haze sean nódulos de Salzman. Sí, porque el Haze es factible que tengas un Haze en el posoperatorio de una refractiva, sobre todo si era una miopía tan alta, pero debería ser más o menos parejo en los dos ojos si hicieran la misma técnica. Es poco probable que esté en un solo ojo, salvo que se hayan olvidado la mitomicina. Los nódulos de Salzman también, y aparte de eso, el nódulo de Salzman es diferente, está más arriba y sobreleva mucho más la córnea. No sé si has tenido sí, algún caso. Yo vi varios, pero no siempre es así. A veces son muy elevados y elevan un montón la córnea y se ven perfecto entre el epitelio y el estroma, pero a veces se elevan poquito, a veces no elevan tanto. Y el hecho de que estén hace mucho, probablemente sea eso. Estaba elevado porque si no esa línea de hierro no se forma, o sea, eso te habla de elevación, lo que pasa es que la topo no es muy confiable. Y tiene tiempo también, ¿no? Tiene un tiempo considerable, que es lo que se puede ver de eso. Bueno, ahí le puse la mitomicina, 1 minuto, y después no la lavan, sino que la sacan con el hisopo, y aparte fíjense que hizo como una suerte de volcán, y lo puse en el cráter del volcán para justamente no dañar las stem cells, no dañar la conjuntiva, y no poner mitomicina en los lugares donde uno no quiere poner mitomicina, ¿no? Una vez que terminamos, lente de contacto, 7 días es mandatorio. Si no, esta cirugía vuelve para atrás porque es muy importante que epitelice todo correctamente. Bueno, 24 horas posoperatorio. Miren que realmente está con mucha fotofobia la paciente. Evoluciona bien, pero obviamente es una úlcera muy grande y muy molesta. Así que es lo que pude sacar en fotos. Esto fue a los 15 días del postoperatorio, ya está muchísimo mejor, y fíjense, estas topografías son de ayer, ¿no? Acá vamos a omitir la parte de las ectasias y lo que les conté. Fíjense que las córneas están las dos muy curvas. Lo interesante es que vean la imagen queratoscópica de hoy y la imagen queratoscópica que había tenido cuando le hice la primer topografía, ¿no? Y Patricio ayer gentilmente me hizo un OCT del ojo derecho, este es el ojo sano o supuestamente sano, que no tenía nada, y este es el OCT del ojo izquierdo, que como pueden ver tiene acá todavía un poco de compactación, está un poco compactada las fibras de colágeno, pero realmente está espectacular. Bueno, quería mostrarles las fotos finales. Esto es fotos que yo le saqué ayer a la paciente. La paciente está muy contenta y Laura, de paso te cuento que está con 4 décimas sin corrección. Mejora un poco más, pero bueno, ahora sí nos vamos a adentrar a ver un poco si tiene algo más, pero la verdad que la retina se ve normal. Un retinólogo dirá si hay algo más atrás del fondo de ojo. Yo creo que también mucho le está quitando la catarata en este momento a este paciente, que ahora sí, indudablemente es la catarata lo que le está molestando. Recordemos que tiene 71 años.
Y quería agradecerles a ustedes, como me agradeció también a mí la paciente, como les dije. Este es un fresco que ella pintó, que supuestamente me dijo que hacía 1 año y medio, 1 año que no pintaba desde que tuvo este problema, y me hizo este fresco, que es el que ven atrás a mi izquierda, allá arriba, con una carta de agradecimiento, donde realmente, como yo les dije, yo creo que esta paciente tenía este problema desde mucho antes, y la pandemia hizo que su cabeza entendiera que esto estaba mal, y bueno, y ahí empezó a darse cuenta que veía mal. Yo creo que esta paciente veía mal desde hace 20 años, y realmente esto fue lo que desató el cuadro que vimos recién. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Gracias, Luis. ¿Alguna pregunta, consulta? No debes lo de los anillos de tensión capsular, Zunino. No te escuché. Lo de los anillos de tensión capsular, de cómo inyectarlos. Sí, perdón. Patricio pidió que les mostrara cómo colocar un anillo de tensión capsular con una agujita Avocat. El único problema es que, como ya sabemos, estamos con muy pocos insumos en la Argentina, no están entrando prácticamente. Y bueno, alguno tendría que inmolar algún anillo de tensión capsular para poder hacer la técnica. No lo tengo grabado. Bueno, muchísimas gracias a los tres por presentar. Por favor. Buenísimo. No hay más preguntas. Nos vemos entonces la semana que viene. Gracias, Juan Valenzuela, que es el co-coordinador de Ateneos conmigo. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Gracias. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Chao.